Buenos días, estamos en Jerez y estamos hoy con Carmen Ventura Carmona, que nos va a contar un poco sobre su vida, sobre su experiencia en las obras literarias y en su formación. Y empezamos a hablar contigo, Carmen. Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, por favor, si eres tan amable, un poco sobre ti. Bueno, sobre mí, pues nada, soy profesora de literatura jubilada, de lengua y literatura, y soy una gran aficionada a la lectura. Imagino que por eso estoy aquí en el Parlamento de Marcela, lo cual reconozco que ha sido una grata sorpresa. Es uno de los pasajes favoritos del Quijote para mí. Bueno, aunque a mí el Quijote me gusta al completo, casi entero, no desecharía nada, pero es verdad que el Parlamento de Marcela en los últimos años ha tenido mucha relevancia. Lo he utilizado mucho en clase, lo he utilizado en otras actividades y me parece una idea genial que tengáis un apartado dedicado al Parlamento de Marcela. Una mujer que, siendo del siglo XVII, era la mayor representante del feminismo que podemos encontrar en la literatura, prácticamente. Y escrita por un hombre, Cervantes. Y bueno, resulta sorprendente que siga teniendo la actualidad que tiene y que siga ahora mismo en boga, viento en popa a toda vela. Muchísimas gracias. Eso es lo que pretendemos y lo que intentamos desde el Parlamento de Marcela. Intentamos dar y sacar a la luz y contar historias inspiradoras de mujeres que puedan contarnos cómo fue su vida, cómo vivieron la libertad, entre comillas, o no libertad, en el tiempo que les tocó vivir. Y por lo que acabas de comentar, para ti la lectura es algo súper importante. Ha marcado tu vida completamente. Pues sí, la verdad es que bueno, yo me crié en mitad del campo, en una casa sin luz, sin agua corriente. Entonces, bueno, la lectura, curiosamente, es lo que más tuve a mi alcance. Primero porque mi padre tenía muchas novelas en casa y tenía la colección completa del Guerrero del Antifaz, la cual leí, pues yo qué sé, con 10, 11 años. Después porque tuve la suerte de tener un maestro que descubrió rápidamente que me gustaba leer y me prestó infinitos libros. Y entonces, como no había otra cosa a la que pudieras dedicarte, pues me dediqué a leer. No me gustaba coser, que era la otra actividad encaminada a mi sexo, pero no me gustaba leer, coser. Por lo tanto, me dediqué a leer. Y ya con 11, 12, 13 años había leído desde La Regenta, o había leído Stendhal, o había leído, por supuesto, Mujercita y otras muchas obras. Todo lo que iba cayendo en mis manos era leído, a veces entendido y a veces no. Y claro, la lectura se convirtió en el eje vertebrador de mi vida. Y así acabé siendo profesora de lengua y literatura. Como profesora de lengua y literatura, ¿cómo crees que puede contribuir la lectura al empoderamiento de las mujeres y a la construcción de una sociedad más igualitaria? Vamos por partes. La lectura y la literatura puede contribuir, pero hay que tener cuidado con qué tipo de lectura y qué tipo de literatura. Porque evidentemente muchas de las obras que, por ejemplo, tenía mi padre en su casa, nos presentaban a las mujeres como hermosas, obedientes, sumisas y totalmente dependientes afectivamente. Y su vida tenía sentido si encontraban novios, se casaban, eran madres. Entonces, ese tipo de literatura obviamente no va a aportar nada al cambio. La lectura y la literatura que aporta es la que te hace pensar, la que te hace reflexionar, la que te presenta un mundo en el que tú tienes que participar y en el que te cuestiona a sus personajes, cuestiona el entorno en el que vive, cuestiona las relaciones que se establecen. Por eso el Quijote es una obra magnífica. Ahí hay mujeres de todo tipo. Ahí está Marcela, que se declara libre, soy de libre condición y no tiene por qué obedecer a nadie ni por qué someterse a nadie, pero también tenemos otras mujeres que representan pues lo que tópicamente ha sido la mujer en España y sigue siendo la mujer, desgraciadamente, en muchos lugares del mundo. Aquí estamos ahora mismo en un oasis. La mujer ahora mismo aquí vive en un oasis. Cuando vemos el telediario, vemos las noticias y vemos todas esas mujeres, periodistas que no pueden ejercer, mujeres que no pueden elegir con quién se casan, pues nos damos cuenta, bueno, que no sé si gracias a la literatura, yo quiero creer que en parte gracias a determinada literatura y en parte también a la lucha y el sacrificio de muchas mujeres y de mucha gente que ha creído, hombres también que han creído en la igualdad, que han creído en la justicia, pues hemos conseguido avanzar. ¿Qué le dirías desde tu perspectiva y ya como persona que además ha tenido una vida profesional absolutamente intensa a todas estas mujeres que ahora se enfocan o tienen que enfocar su vida a partir de la jubilación?
Bueno, la jubilación es otra etapa más, obviamente, y creo que hay que seguir pues en la misma línea en la que estábamos. Quiero decir, hay que dar ejemplo. Yo siempre pensé, como profesora de literatura, que mis clases empezaban cuando entraba en el instituto. Empezaban con el buenos días como lo daba, empezaban con mi puntualidad y empezaban con todos los ejemplos y todos los textos que seleccionaba. Uno con su vida va mostrando quién es y va mostrando un modelo. Entonces yo creo que los modelos son importantes. Todos hemos reproducido modelos que teníamos a nuestro alrededor. Los hemos cuestionado, los hemos analizado, pero en definitiva se queda en nuestros genes. O sea, en mi gen se ha quedado inevitablemente un modelo de mujer que no me gusta, pero que era el que había en mi entorno en los años 60 cuando yo me crié. Entonces, ¿qué propongo? Que creo que era por donde iba la pregunta. Pues las mujeres jóvenes tienen que encontrar un camino hacia la igualdad que vaya más allá de donde hemos llegado hasta ahora. Yo creo que hay que dar ejemplo de vida en ese sentido, porque no puede servir de nada decirlo y después no hacerlo. Elige su camino, elige su opción sexual, elige su forma de vida, dentro del respeto y dentro, evidentemente, del mundo democrático en el que creo y el que creo que tiene que perdurar. Y esto que dices es súper interesante y sobre todo de cara a las mujeres jóvenes que puedan escuchar tus reflexiones, pero también me gustaría saber qué mujeres son las que han marcado o qué mujeres tienes tú en tu vida que te han marcado mucho. Bueno, hay mujeres que han marcado mi vida, yo seleccionaría a 3 grandes madres. Primero la mía, es una mujer que, bueno, no tuvo oportunidad de estudiar más allá de la primera comunión y que sin embargo siempre sintió curiosidad, siempre quiso saber y ahora con 80 y tantos años es lectora, es capaz de leerte poemas de Lorca, procura aprenderlos de memoria. Es una mujer que siempre, desde que yo era pequeña, la recuerdo diciéndome estudia, estudia, ábrete camino, sé independiente. Esa es una palabra que curiosamente en mi casa se decía mucho, tanto mi padre como mi madre, sé independiente, estudia para ser independiente. Entonces esa es una de las mujeres que para mí sigue siendo ejemplo de alegría, de fortaleza, de trabajo. Después también hay otra mujer que yo recuerdo que es la amiga de la madre de mi amiga Concha, también Carmen como mi madre y como yo, que fue una mujer que junto a su marido y a pesar de proceder de un pueblo del norte de Córdoba, del mundo rural, luchó y formó una familia par a par con su marido. No era una mujer que se quedaba en su casa cuando su marido salía, cuando iba a trabajar, y enseñó a su hija, pues yo creo también eso, el valor que la mujer en un pueblo rural puede tener mano a mano con su marido. Y la tercera, la de mi amiga Ángeles Pepa. Es una mujer, bueno, que la pandemia se la ha llevado, pero una mujer luchadora a tope, dando ejemplo siempre de que no hay que ceder un ápice, eres mujer, luchas por serlo, luchas por tu lugar y no estás dispuesta a que nadie te lo quite. Además, generosa, entregada a los demás. Son 3 mujeres a las que todo el mundo ha querido, todo el mundo ha admirado, todo el mundo ha respetado y bueno, para mí son ejemplos. Eso en cuanto a mujeres reales. En cuanto a mujeres literarias, que también podemos hablar, bueno, yo he sido, por ejemplo, muy fan de Marguerite Yourcenar, he sido una lectora de ella, pero retrotrayéndome en el tiempo, me he acordado de Mujercita, esa novela que cayó en mis manos con 11, 12 años y que yo estaba enganchada del personaje de Jo. Era escritora, era independiente, no se preocupaba de su físico, era muy contrario en ese sentido a sus hermanas. Entonces yo soñaba con ser como ella, como yo. Después hay otra mujer que me impresionó mucho, porque también la leí La Regenta con 12, 13 años, que es la protagonista de La Regenta, no. Esa mujer que vive sometida a un montón de fuerza y de hombres que tiran de ella en direcciones distintas, a mí me impresionó mucho ver esa lucha, ¿no? Ese tránsito que tuvo que hacer de un padre liberal después a casarse con un hombre mayor y cómo a su alrededor las mujeres cada una tiraba en una dirección distinta. Ese mundo de mujeres que aparece ahí me impresionó y me hizo reflexionar mucho acerca de quiénes éramos, cómo teníamos que movernos, cómo teníamos que luchar y lo que yo no quería ser. Yo no quería ser muchas de las mujeres que aparecían allí en La Regenta. Y bueno, después está evidentemente Marcela, que ha sido una de los prototipos que yo he utilizado y con el que he felicitado el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, en muchas ocasiones, con el Parlamento de Marcela. Y que además utilicé cuando me jubilé y celebré mi jubilación, fue uno de los textos emblemáticos que elegí para un acto que hice de despedida, un acto literario de despedida de
de mi mundo laboral, ¿no? O sea que esas son mujeres que ahora mismo se me ocurren así significativas. Y ya para concluir esta interesantísima historia de tu vida, me gustaría saber que, ya que me has contado todo lo que significan estos referentes, que los has utilizado además incluso ahora, que has pasado a una nueva etapa. Entonces, en esta nueva etapa que comienza, que es una etapa yo creo que muy buena, súper positiva y en la que podemos crecer mucho más y sobre todo somos libres, ¿qué te planteas para esta nueva etapa en la que acabas de entrar? Bueno, de momento la verdad es que un poco continuidad. Sigo pues leyendo muchísimo, que me sigue gustando, y sigo organizando actividades que tengan que ver con el mundo literario y con lo que me gusta. Me gusta seguir participando en todo aquello que creo que nos hace crecer como personas y sigo muy pendiente también, no lo puedo evitar, soy profesora, soy maestra de vocación y sigo en el tema de clase a quien lo necesita. O sea, de pronto llegan a mí, pues nada, me encanta. Y me encanta educar y me encanta, educar, me encanta enseñar lo que sé y me encanta guiar y mostrar cosas que a veces no se les dedica, creo, en la enseñanza todo el tiempo que se les debe dedicar. La literatura ha quedado en un segundo plano en la enseñanza actual y yo creo que la literatura es fuente de aprendizaje porque es fuente de pensamiento y de reflexión. A través de ella se nos muestra el mundo, nos vemos, miramos a otros y ahí la mujer tiene mucho que aprender. Tenemos que ver el tránsito que se ha hecho, Y bueno, a las chicas jóvenes, aunque yo no soy nadie para dar consejos, pero creo que es importante que sepan que no se puede bajar la guardia, que es verdad que hemos avanzado mucho, que es verdad que hemos conseguido muchas cosas, pero no se puede bajar la guardia. No tenemos que mirar el mundo alrededor para ver que, ojo, cuidadito, que lo que hemos conseguido en cualquier momento se puede perder. Y creo que es importante que no sea el ego el que nos conduzca, creo que tenemos que ser más solidarias, creo que no nos debemos creer en poder de la verdad absoluta, esa no la tiene nadie. Y bueno, diría aquello que creo que es el momento de decir, cuidado con lo que bota, que de esos polvos vienen estos lodos. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un placer absoluto estar aquí contigo. El placer ha sido mío. Así que por todas las mujeres que luchan por la igualdad. Chin, chin. Por todas. Por todas.